Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con el profesor universitario, abogado, Javier Lecheguerra, exfiscal general de la República, ex procurador general de la República, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Vladimir. Tenemos tiempo sin conversar, ¿no? Un placer que hayas podido venir al programa. No, gracias a ti por la invitación. Y además vienes armado, chicos, con la Constitución original, sí, la que fue entregada el día que fue aprobada, promulgada, pues, en la Bolívar. Constitución, ¿no? La Constitución, ¿cómo no? Aquí debe estar mi firma, por uno de esos lados. Sí, sí. Así es. Javier, bueno, hoy es un día importante para conversar contigo porque tú como experto en el ámbito constitucional, del derecho constitucional, nos puedes dar algunas luces con respecto al proceso para la aprobación de una ley habilitante. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar? Y además también un poco recordar las características de algunas habilitantes que hemos tenido, por lo menos durante estos años, ¿no? Sí, en primer lugar, Vladimir, es bueno señalar que la habilitación, es decir, la ley habilitante, no nace con esta Constitución, ya existía. Ahora, en la Constitución de 61 se establecía que el presidente de la República podía ser habilitado solamente para legislar en materias económicas y financieras. Punto. La Constitución del 99 no establece esa diferencia. Claro, habría que interpretar, pero este no es el momento para ver qué significa ese silencio, si quiere decir que el presidente puede legislar sobre cualquier materia, particularmente la penal, pero ese no es el punto en este momento. La Constitución establece que existe una ley habilitante cuando las 3/5 partes de los miembros de la Asamblea, de los integrantes, ojo, integrantes, para acabar de una vez con eso de que son presentes o no, no, son los integrantes, pueden habilitar al presidente de la República para que legisle en ciertas materias. Obviamente, el presidente de la República lo solicita ante la Asamblea, ante el órgano legislativo, expone los motivos que justifican esa habilitación, lo discute suficientemente la Asamblea Nacional y lo aprueba o no lo aprueba. Y basta 99 diputados que estén es el número que se exige para que quede habilitado el presidente de la República. El presidente Chávez le hizo uso de la ley habilitante en 4 oportunidades y el presidente Maduro ya lo había anunciado en el mes de agosto y ahora está haciéndolo. Él, tengo entendido que el fundamento va a ser básicamente la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción. Ahora también se agrega un elemento de la guerra económica. De la guerra económica, sí, exactamente. Dijo, ese es el planteamiento, habría que ver cuáles son los términos en los cuales se presenta esa ley habilitante y esperemos que la Asamblea le dé la debida discusión. Porque esto es interesante por lo siguiente, Vladimir. Yo creo que en Venezuela es fundamental, a mi juicio, que nos acostumbremos a vigilar absolutamente todo. Particularmente la vía que tienen ahora los consejos comunales, la existencia de los consejos comunales, facilitan ese control. Y la Contraloría Social. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa ni más ni menos que nosotros debemos montar toda la estructura del Estado para que el ciudadano supervise, para que el ciudadano vigile. Y en definitiva el ciudadano sepa qué es lo que hace todos los funcionarios públicos, y no solamente los funcionarios públicos, sino todo lo que tiene que ver en cualquier materia, excepto las materias que queden reservadas por el Estado. Que el ciudadano tenga la opción de jurungar, para decirlo en un término popular, en los recovecos del poder, hurgar en los recovecos del poder. Y aquí yo llamo la atención porque el difunto diputado Tascón y el actual ministro para el sistema penitenciario, Iris Varela, ellos pelearon mucho en la Asamblea para lograr una ley, porque Tascón obviamente era ingeniero, para que eso se aprobara. Yo desconozco los motivos por los cuales eso no se profundizó, para que el ciudadano sepa, es decir, mira, Javier Lecheguerra va a ser diputado, entonces Javier Lecheguerra se meten allí y dicen, Javier Lecheguerra tiene tantos bienes, el dinero que... La declaración jurada, por ejemplo. No, más allá de la declaración jurada incluso. Y claro, la declaración jurada es la que te permite a ti saber cuáles son los bienes que tiene una persona cuando llega al poder, claro, de tal manera que cuando salga o durante, pues el ciudadano está vigilando. Porque hay una cosa, Vladimir, el concepto de seguridad tiene que ser cambiado por el de transparencia. Porque las joyas de la corona hay que protegerlas. ¿Dónde las meto? En una caja fuerte. Pero resulta que esa caja fuerte, al final, alguien va a tener la combinación. Claro. Y siempre te preguntan, ¿y ese sistema de seguridad garantiza que las joyas de la corona no van a ser robadas? No.
Entonces, ¿cómo se cambia el concepto? La transparencia. Instalas unas cámaras por todas partes, de tal manera que, como la seguridad no impide que se cometa el delito, si el delito se comete, yo sé quién lo cometió y activo todos los mecanismos para Ahora, perseguirlo. el otro tema, Javier, es determinar si el gobierno, y tú que eres experto en ese campo, nos puedes dar algunas luces, si el gobierno tiene o no los instrumentos para luchar contra la corrupción. Más que el gobierno, el Estado, las instituciones del Estado tienen esos instrumentos, y si tienen también para defenderse de una eventual guerra económica, como lo ha venido denunciando el Ejecutivo. Dos cosas. ¿O es necesario ir a un habilitante porque no están esos instrumentos? Fíjate, yo creo que ya nosotros caemos en el desarrollo político. Es decir, si el gobierno obtiene los votos necesarios, le será otorgada la ley habilitante. Es decir, nosotros debemos plantearnos las situaciones con los escenarios. Primer escenario, ¿se aprueba la ley o no se aprueba? Se aprueba la ley. Yo creo que puede no ser necesaria. ¿Por qué puede no ser necesaria? Porque hay mecanismos suficientes en la ley. Aquí me permito hacer una breve reseña y rapidito. Nosotros desde la época de la colonia, Vladimir, venimos marcados por lo siguiente. El rey de España aprobaba normas que favorecían a los indígenas. ¿Y qué decían los capitanes generales que estaban, particularmente aquí en Venezuela, o los que ocupaban cargos representando a la corona? Decían, las leyes de India se acatan, pero no se cumplen. ¿Qué quiere decir eso? La ley per se, por sí misma, no quiere decir necesariamente que ella va a resolver un problema. Se tienen que diseñar todos los mecanismos, y están diseñados para luchar efectivamente contra la corrupción. El escenario que se apruebe, si políticamente se logra, ojalá y el presidente Maduro esté muy bien asesorado, particularmente la Procuraduría General de la República, que es quien lleva todo ese peso básicamente, y entonces la Procuraduría diseñe, por ejemplo, la aprobación vital de una ley de transparencia, una ley de transparencia que permita eso que estábamos hablando, que el ciudadano supervise, vigile. En estos días, una periodista, por cierto, de Unión Radio, interrogaba a un muchacho de la Universidad Central en relación con el presupuesto universitario. Ese muchacho dijo algo que yo suscribo. Él dijo, realmente nosotros tenemos que meternos a una computadora y saber si realmente la Universidad Central de Venezuela y todas las universidades nacionales sufren o no de un déficit. Eso está bien, pero no solamente para las universidades, para todos los ministerios, para todas las personas que de alguna manera van a contratar. Bueno, si hay países, por ejemplo, en Brasil es muy rutinario ya el presupuesto participativo, es decir, la gente participa no solamente en la promoción de obras o en la proposición de obras, sino en la vigilancia del cumplimiento de los presupuestos, de que efectivamente se hizo y de que el presupuesto ha estado distribuido de acuerdo a lo que se aprobó en asamblea, ¿no? Y no solamente eso, Vladimir, el CLAD es la Comisión Internacional para el Desarrollo, para la Administración y el Desarrollo, la Comisión Latinoamericana. ¿Y qué significa eso? Cuando nombraste Brasil me recordé, en el año 1972 se diseñó todo un mecanismo para que todas, y por cierto tiene la sede aquí en Venezuela ese organismo, que está adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Planificación. ¿Y qué es lo que persigue? Eso, la participación del ciudadano en los asuntos públicos, lo cual caería perfectamente en Venezuela con las normas constitucionales, que si tiene algo bello, la Constitución del 99, es que efectivamente le da la participación al ciudadano y se cambió el concepto de democracia representativa por democracia participativa y protagónica. Eso es lo que quiere. El ciudadano lo que quiere es poder vigilar al funcionario y poder vigilar no solamente al funcionario, sino a toda persona que contrate con el Estado. Ya tenemos que hacer una pausa para seguir conversando con Javier Lichiguerra, pero te voy a dejar una pregunta al aire, Javier. Y es la siguiente. Si no tienen los 99 votos, ¿hay alguna forma, alguna fórmula, alguna manera que el gobierno pueda aprobar ese habilitante, apelando a alguna interpretación particular de la Constitución? Vamos a la pausa, ya venimos con Javier Lichiguerra.